Hace 2 semanas atrás nosotros iniciamos el estudio de este libro de Ruth que alguien ha llamado la más hermosa historia de amor jamás escrita. Sin embargo, y sin ánimo de estropear el espíritu romántico de algunos aquí, ya hemos podido ver en los capítulos 1 y 2, que detrás de la relación entre Booz, uno de los personajes de la historia, y una viuda moabita llamada Ruth, descubrimos una historia de amor infinitamente más extraordinaria y más trascendental. En el libro de Ruth, nosotros vemos a Dios obrando a través de seres humanos comunes y corrientes como tú y como yo, para hacer posible Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay una conexión entre el cumplimiento de Juan 3:16 y la historia de Ruth. Aunque los personajes de este libro no podían saberlo en ese momento, Ruth, Noemí, Booz, el encuentro providencial entre Ruth y Booz en uno de los campos de Belén habría de cambiar la historia del mundo para siempre. Pero como veremos en el día de hoy, nuestro Dios suele moverse por senderos misteriosos. Y yo sé que muchos estaban esperando que llegáramos al capítulo 3 del libro de Ruth, porque ciertamente es una historia rara, pero está aquí en la Escritura. El Espíritu Santo inspiró al autor del libro de Ruth para que nos contara los detalles de ese encuentro nocturno entre Ruth y Booz. La semana pasada nosotros dejamos a Ruth viviendo en casa de la suegra, luego de haber concluido la cosecha de la cebada y el trigo. Booz ha manifestado una bondad inusual hacia Ruth que nos deja entrever que hay algo de interés, o tal vez mucho interés, en este hombre por esta mujer. Pero pasan los 3 meses de la cosecha y Booz no da ningún paso concreto. Y vamos a ver en un momento por qué. El asunto es que Noemí parece que se está desesperando. Ella no está dispuesta a quedarse tranquila, a esperar que Booz toque la puerta de su casa para proponerle matrimonio a Ruth. Así que ella planifica una arriesgada estrategia, por eso le hemos titulado al mensaje de hoy en la mañana, una arriesgada propuesta matrimonial. Veamos los versículos 1 al 5 otra vez. Después su suegra Noemí, después de la siega, le dijo: hija mía, ¿no he de buscar seguridad para ti, para que te vaya bien? Ahora pues, ¿no es Booz nuestro pariente con cuyas criadas estabas? He aquí, él avienta cebada en la era esta noche. El aventar la cebada era una labor de los hombres, y Noemí, con el conocimiento que tenía de Booz, se imaginaba que él no se iba a ir a la casa esa noche, sino que se iba a quedar allí trabajando con los criados. Lávate pues, úngete, perfúmate, y ponte tu mejor vestido y baja a la era, pero no te des a conocer al hombre hasta que haya acabado de comer y beber. Y sucederá que cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta, irás, descubrirás sus pies y te acostarás. Entonces él te dirá lo que debes hacer. Y ella respondió: todo lo que me dices, haré. Alguien decía que esta porción del libro de Ruth podríamos titularla de todo lo que pudo haber salido mal. De todo lo que pudo haber salido mal.
Noemí le está sugiriendo a su nuera, y de paso, hermanos, quítense de la cabeza que esto era una costumbre de aquellos días. No. Lo que Noemí le está diciendo a Ruth es raro. Es raro. No podemos suavizar la historia. Ella le está diciendo a su nuera: vístete bien, perfúmate y ve de noche y acuéstate a los pies de Booz después que haya comido y bebido. El hombre ya está contento, comió, bebió, acuéstate a sus pies. Mis hermanos, pensemos por un momento en todo lo que pudo haber salido mal esa noche. Un hombre interesado en esta joven, una muchacha bien vestida y perfumada, acostada de noche a sus pies. Vos pudo haber sido tentado a tener relaciones sexuales con Ruth. Él era un hombre íntegro, pero mis hermanos, en una situación como esa, cualquiera mete la pata. Vos también pudo haber reaccionado mal y haber desechado a Ruth como una mujer ligera. O imagínense lo que hubiera podido pasar si uno de los empleados de Booz se despierta a medianoche y descubre a Ruth dormida a los pies de Booz. Su reputación habría quedado destruida para siempre. Definitivamente era un plan sumamente arriesgado. Ahora, antes de pasar juicio sobre la estrategia de Noemí, debemos entender que lo que ella le está pidiendo a Ruth, y hermanos, esto es extremadamente importante, lo que ella le está pidiendo a Ruth no es que vaya a la era a seducir a Booz. Lo que ella le está pidiendo es que vaya a proponerle a Booz que la redima. Esa es la propuesta. En los días del Antiguo Testamento no existía la seguridad social. Y recuerden que este evento ocurrió durante la era de los jueces. Durante el tiempo de los jueces no había un gobierno centralizado. Es por esa razón que Dios proveyó un mecanismo legal para preservar tanto el linaje como la propiedad de la familia, dos de los elementos del pacto que Dios había hecho con Abraham. Dios había dicho explícitamente en el Antiguo Testamento que Él era el propietario final de toda la tierra. Dios es el dueño de toda la tierra. Si tú tienes un campito, Dios es el dueño de toda la tierra. Pero Él había repartido la tierra de Canaán entre las familias de Israel para que ellos la pusieran a producir, tanto para su propio sostén como para ayudar a los necesitados. De manera que los israelitas debían verse a sí mismos simplemente como mayordomos de los bienes de Dios. Ahora bien, si una familia caía en desgracia y no podía poner a producir la tierra, ellos podían vender o arrendar parte de su posesión, pero nadie podía adquirir de manera permanente la propiedad de otra familia. O sea, yo la puedo vender por un tiempo, la puedo arrendar, pero en el año del jubileo, cada 50 años, todas las tierras volvían a sus dueños originales. Pero también Dios había provisto el mecanismo de que un pariente cercano podía actuar como el redentor de esta familia que había caído en desgracia. Este pariente cercano podía, antes del año del jubileo, podía volver a comprar la posesión de la tierra que esta persona o esta familia había puesto en venta o en arrendamiento, a menos que esa familia desapareciera por completo. Por eso es que era tan importante la preservación del linaje familiar. O sea, el pedazo de tierra que Dios le había dado
a la familia tenía que quedarse en la familia, a menos que esa familia desapareciera. Y por eso era importante procurar un linaje familiar, un heredero. Dice en Levítico capítulo 25, versículo 23, la tierra no se venderá en forma permanente, dice Dios, pues la tierra es mía, porque vosotros sois solo forasteros y peregrinos para conmigo. Así que a toda tierra en posesión vuestra otorgaréis el derecho de ser redimida. Si uno de tus hermanos llega a ser tan pobre que tiene que vender parte de su posesión, su pariente más cercano vendrá y redimirá lo que su hermano haya vendido. ¿Se dan cuenta? Este era uno de los mecanismos provistos por Dios en la ley para la defensa del más débil y para que cada familia de Israel pudiera preservar la heredad que Dios le había otorgado en la tierra prometida. Los miembros del clan familiar debían redimir la propiedad de aquellos que habían caído en desgracia. De manera, mis hermanos, que el redentor debía cumplir dos requisitos básicos: ser un pariente cercano y tener los medios necesarios para adquirir de vuelta la propiedad que su pariente había tenido que vender o arrendar. En cuanto a la preservación del linaje familiar, la ley también establecía, como vimos en un mensaje anterior, que si un hombre moría sin dejar descendencia, el hermano debía casarse con la viuda para dejarle un heredero al hermano fallecido. Eso es lo que se conoce como la ley del levirato, de la palabra latina levir, que significa cuñado. Cuando muere Elimelech, el esposo de Noemí, automáticamente su hijo Malón, el esposo de Ruth, se convierte en su heredero. Pero Malón muere también. Así que ahora las dos viudas, Noemí y Ruth, necesitaban un pariente cercano que redimiera la propiedad de Elimelech, como vamos a ver el domingo que viene, pero también necesitaban un heredero que preservara el nombre de la familia. En otras palabras, ellas necesitaban un redentor. Es por eso que Noemí se emociona cuando se entera que de una forma casualmente casual, como vimos el domingo pasado, Ruth se va a espigar a los campos de Belén y llega precisamente al campo de Boz. Y esa emoción de Noemí no solamente es porque Boz ha mostrado una bondad inusual por su nuera Ruth, sino también porque él era un pariente cercano de su marido. Así que, mis hermanos, si bien es cierto que la estrategia de Noemí fue muy arriesgada y por si acaso pienso que nada recomendable, al menos podemos decir dos cosas a favor de Noemí. La primera es que ella estaba procediendo dentro de los parámetros establecidos por Dios en su ley. Hay un contexto legal particular en el que ella le da estas recomendaciones a su nuera. Y por lo tanto, mis queridas hermanas solteras, estos principios no se pueden traspasar a otra cultura. O sea, lo que yo estoy queriendo decir es que este pasaje no quedó en la Biblia para enseñar a las jóvenes cómo buscar marido. Ese no es el propósito de esta historia. Noemí amaba a Ruth, como dice en el versículo 1. Dice, no he de buscar seguridad, y la palabra allí es reposo, seguridad, reposo para ti, para que te vaya bien. Ella amaba a Ruth. Y fue con eso en mente que ella armó todo este plan, amparándose en lo que Dios había establecido en la ley. Aunque sigo pensando que este fue un consejo imprudente, lo que ella le estaba recomendando a Ruth, repito, no es que fuera a la era a seducir a Booz, sino a pedirle formalmente que la redimiera.
Por otra parte, también podemos decir a favor de Noemí que su confianza en la soberanía de Dios no fue un impedimento para que ella decidiera actuar. Es evidente en todo el libro que si algo tenía claro Noemí en su teología es que Dios decreta y gobierna todas las cosas, pero en vez de llegar a ser una espectadora pasiva, esa convicción la movió a hacer algo. Y aunque no estemos de acuerdo con su estrategia, sí debemos estar de acuerdo con este balance en la vida de Noemí entre su confianza en la soberanía de Dios y su diligencia. ¿Qué dice Daniel capítulo 11 versículo 32? El pueblo que conoce a su Dios, ¿qué va a hacer? Se esforzará y actuará. O Filipenses capítulo 2 versículo 12 dice: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Por qué? Porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. De manera que la obra de Dios no anula la nuestra, sino que la energiza. Lo que estoy tratando de decir es que no debemos excusarnos en la soberanía de Dios para dejar de hacer lo que nosotros debemos hacer en nuestra responsabilidad. Si tú no tienes trabajo, órale a Dios que te provea uno, pero no espere que el empleo te caiga del cielo. Sal a buscar un trabajo y cuando lo encuentres, procura ser lo suficientemente diligente que el jefe no te quiera votar. Eso es lo que estamos diciendo. Sin embargo, eso no elimina el hecho, pastor, pero tú sí estás repitiendo eso, sí, hay que repetirlo. Eso no elimina el hecho de que la estrategia de Noemí pudo haber terminado en desastre. De no haber sido por la intervención de Dios y porque tanto vos como Ruth eran personas de integridad, como vemos en la reacción de ambos en el resto del capítulo. Y eso nos lleva a nuestro segundo encabezado. Ya vimos la estrategia de Noemí, veamos ahora la actuación de Ruth. Versículo 6. Descendió pues a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Y cuando vos hubo comido y bebido y su corazón estaba contento, fue a acostarse al pie del montón de grano y ella vino calladamente, descubrió sus pies y se acostó. Y sucedió que a medianoche el hombre se asustó. Se volvió y he aquí que una mujer estaba acostada a sus pies. Y él dijo: ¿quién eres? Y ella respondió: soy Ruth, tu sierva. Extiende pues tu manto sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Tal como Noemí había previsto, Booz se quedó esa noche en la era después de aventar la cebada para continuar el trabajo al otro día. Los hombres solían dormir entre los montones de granos para protegerlos, para que no los robaran. Así que Ruth llega en plena noche y se queda escondida en la oscuridad. Su suegra le dijo: observa bien dónde se acuesta Booz. Un error aquí hubiera sido fatal. Y los que han dormido en el campo, sí, yo lo he hecho. Dice que alguno me está pensando: ¿y cuándo tú dormiste en el campo? Varias veces. Y en la playa, lejos de la civilización. Estamos hablando de oscuridad, oscuridad, oscuridad. Ella se resguarda en la oscuridad, observa bien dónde se acuesta Booz, sigilosamente se acerca de noche y le descubre los pies y se acuesta allí. Ahora, noten que el texto no dice, y me estoy apegando a la historia, mis hermanos, el texto no dice si ella se cubrió con el manto de Booz. El texto no dice si ella se acostó de tal manera que su cuerpo entrara en contacto con el de él. Lo único que el texto dice es que ella le descubrió los pies y que se acostó allí. Y me imagino que Noemí tiene que haber previsto que el frío de la noche iba a despertar a Booz, que fue de hecho lo que sucedió. Booz se despierta y se da cuenta en la oscuridad que hay una mujer acostada a su pie, pero él todavía no puede percibir quién es.
Así que le pregunta, ¿quién eres? Y oiga la respuesta de Ruth. Soy Ruth, tu sierva. Extiende pues tu manto sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Literalmente lo que el texto dice es: extiende tus alas sobre tu sierva. Muy inteligentemente, Ruth está usando las mismas palabras que usa Boaz en el capítulo anterior, cuando le dice a Ruth que ella había venido a refugiarse bajo las alas del Dios de Israel. Así que en una forma muy delicada, pero muy poderosa, Ruth le está pidiendo a Boaz que él venga a ser la respuesta a su oración. Que el mismo Boaz que oró por ella se convierta en la respuesta de su oración. Tú le pediste a Dios que recompensara mi confianza en Él al haberme venido a refugiar bajo la sombra de tus alas. Cúbreme entonces con tus alas, viniendo a ser mi redentor. En el capítulo 16 del libro de Ezequiel, Dios usa un lenguaje similar cuando Él toma a Israel como su esposa. Dios entra en pacto con el pueblo de Israel para que venga a ser su pueblo, y dice en el versículo 8 de Ezequiel 16: extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez, te hice juramento y entré en pacto contigo, declara el Señor Dios, y fuiste mía. Bueno, eso es precisamente lo que Ruth le está pidiendo a Boaz, a que cásate conmigo. Porque debido a tu parentesco con Elimelech, estás en la capacidad de preservar su linaje. Por eso es que le dice, tú eres pariente cercano. Ahora, Boaz no estaba obligado a responder que sí. Porque después de todo, él no era hermano de Elimelech. Una cosa era redimir la propiedad de la viuda, pero otra muy diferente era casarse con Ruth. Así que ni Noemí ni Ruth podían prever la forma como Boaz iba a reaccionar a esta propuesta matrimonial. Y eso nos lleva a nuestro tercer encabezado. La respuesta de Boaz. Versículo 10. Entonces él dijo: bendita seas del Señor, hija mía. Has hecho tu última bondad mejor que la primera, al no ir en pos de los jóvenes, ya sean pobres o ricos. Qué respuesta tan llena de gracia. Mis hermanos, Boaz pudo haberle dicho a Ruth, y de muy mala manera: pero es que ustedes se han vuelto locas. ¿Y cómo a Noemí se le ocurre enviarte al campo aquí a medianoche con todos los riesgos que eso implica? Sal inmediatamente de la era. Decía Alexander White, un famoso pastor escocés del siglo XIX, que existe tal cosa como una santificación a fuerza de vinagre, una santificación avinagrada. Es el tipo de santificación que tenían los fariseos. Yo creo que es a ese tipo de personas a la que se refiere Mark Twain con su habitual ironía, cuando en cierta ocasión dijo de alguien: él es una buena persona en el peor sentido de la palabra. Pero Boaz no era así. Boaz era un hombre de gracia. Mis hermanos, la verdadera santificación no consiste en tener un carácter avinagrado. La verdadera santificación consiste en ser como Jesús.
La gracia de Dios en vos le permitía percibir gracia en los demás, aún en medio de situaciones tan embarazosas como la de esa noche. Vean una vez más el versículo 10. Bendita seas del Señor. Has hecho tu última bondad mejor que la primera. Tu última bondad a favor de quién? ¿De qué está hablando vos? ¿Con quién había tenido o de quién había tenido Ruth bondad desde el principio de esta historia? De su suegra Noemí. Y lo que vos le está diciendo, hija mía, si yo te alabé cuando te conocí, porque yo he oído lo que tú has hecho a favor de tu suegra, tú te has crecido delante de mis ojos, porque tú hubieras podido aceptar la propuesta matrimonial de cualquier joven de Belén, pero has preferido acogerte a lo estipulado en la ley para procurarle una descendencia a Noemí y preservar el nombre de Elimelech. De hecho, van a ver más adelante que Booz lo entendió de esa manera, y los habitantes de Belén también. Dice, a Noemí le ha nacido un hijo. Vos está sorprendido por la virtud de Ruth. De hecho, note lo que dice el versículo 11. Ahora, hija mía, no temas, no temas. Haré por ti todo lo que me pidas, pues todo mi pueblo en la ciudad sabe que eres una mujer virtuosa. Un dato interesante es que en la Biblia hebrea el libro de Ruth no está después de Jueces. El libro de Ruth está después de Proverbios. O sea, en el orden de la Biblia hebrea está Proverbios, Job, Cantares, Ruth. De manera, y de paso, la palabra virtuosa que vos está usando aquí es la que se usa en Proverbios 31 para hablar de la mujer virtuosa. Así que Ruth era la mujer de Proverbios 31. Cuando un judío leía Proverbios 31 y luego leía la historia de Ruth, claramente identificaba a Ruth como esa mujer laboriosa, virtuosa, temerosa de Dios, que se describe en Proverbios 31. Así que independientemente de cómo evaluemos la estrategia de Noemí, mis amados hermanos, no podemos poner en duda ni la integridad de Booz, ni la piedad de Ruth. Este hombre actuó con mucho dominio propio esa noche. Jóvenes, este hombre actuó con mucho dominio propio. La situación era propicia para que sucediera cualquier cosa. Pero Booz no solo respetó la pureza de Ruth, sino que al mismo tiempo decidió cumplir al pie de la letra lo que la ley establecía. Versículo 13. Versículo 12, perdón. Ahora bien, es verdad que soy pariente cercano, pero hay un pariente más cercano que yo. ¿Qué hubieras hecho tú? Esta joven te ha dicho, cásate conmigo. A ti te gusta. Yo no le hubiera mencionado lo del Redentor. Yo me caso con ella y después averiguo, pero en el caso de Ruth, de Booz, él quiere cumplir la ley. Él quiere llevar las cosas al pie de la letra, y el autor puede estar sugiriendo aquí una de las razones de por qué Booz no había actuado más rápidamente para proponerle matrimonio a Ruth, a pesar del interés que tenía por ella. Aparte de que yo creo que pudiera haber cierto temor en él de ser rechazado por el hecho de que él era mayor que ella.
pero Booz sabía que había otro pariente más cercano y por lo tanto él no iba a hacer absolutamente nada hasta que ese pariente renunciara a sus derechos. Wow, qué hombre, qué integridad. Booz está dispuesto a obedecer a Dios y dejar en sus manos los resultados. Sin embargo, y aquí voy a conectar con lo que Marcos decía hace un momento, al igual que en el caso de Noemí, su confianza en la soberanía de Dios no lo llevó a quedarse sin hacer nada. Versículo 13. Quédate esta noche y cuando venga la mañana, si Él quiere redimirte, bien, que te redima. Pero si no quiere redimirte, entonces yo te redimiré. Vive el Señor. Acuéstate hasta la mañana. Este era un hombre. Este era un hombre. Vos le promete, no te preocupes, hija mía, el asunto lo resuelvo hoy mismo y temprano. Por eso es que en el versículo 18, Noemí le dice, espera, hija mía, porque el hombre no descansará hasta que lo haya arreglado hoy. Queridos solteros, y hablo a los varones masculinos, hombres, no machos, que se encuentran aquí. Nosotros debemos ser diligentes en todas las áreas de nuestra vida, incluyendo el hecho de buscar esposa, cuando estamos en edad de buscar esposa. Vos quiso hacer las cosas dentro de los límites de la voluntad revelada de Dios, pero dentro de ese lindero, él hizo diligentemente lo que él tenía que hacer. Así que, solteros, jóvenes varones masculinos, ten la determinación de poner tus ojos en una joven piadosa, temerosa de Dios, y obviamente que esté dentro del marco de lo que es agradable a tus ojos. Del 1 al 10 no tiene que ser 10, pero dentro del marco. Cuando Dios le quitó a Ezequiel, la esposa le dice, te voy a quitar el deleite de tus ojos. O sea que, obviamente dentro de ese marco, de lo que es agradable a tus ojos, pero no olvides que como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo es la mujer hermosa apartada de razón. Wow, pastor, eso sí es duro. Lo dijo el Espíritu Santo, no yo. Proverbios 11:22. Así que si te casas por el zarcillo, como hemos dicho otras veces, recuerda, ella va a envejecer, perderás el zarcillo y te quedarás con el cerdo ¿cómo es? Como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo. Mis hermanos, ese texto es fuerte. Es la mujer hermosa apartada de razón. Busca una mujer piadosa. Ahora, cuando la encuentres, procura estar preparado de antemano para tener que ofrecer, y haz dentro de lo prudente y sabio todo lo que tengas que hacer para conseguirla. Porque eso fue lo que hizo vos. Voy a darle el chance de que te redima, porque eso es lo que está estipulado en la ley. Pero si él rehúsa redimirte, no te preocupes, que yo te prometo ampararte bajo la sombra de mis alas. De hecho, nosotros vemos en la historia que Booz comenzó a proteger a Ruth desde esa misma noche. Primero protegió su pureza, no la tocó.
pero también protegió su integridad física. ¿Se dieron cuenta cómo él le dice, acuéstate aquí hasta la mañana? No era prudente que una muchacha joven saliera sola de la era en plena noche en los campos de Belén. Le dice, no, quédate aquí hasta la mañana. La protegió físicamente, pero por otro lado, también protegió su reputación. ¿Se dieron cuenta en el versículo 14? Que no se sepa que ha venido mujer a la era. Te vas a ir a una hora prudente, pero al mismo tiempo que nadie te viera, que nadie te vea. Protegió su reputación y una vez más proveyó materialmente para el sostén de ella y de Noemí. Versículo 15, dijo además, dame el manto que tienes puesto, sujétalo, y ella lo sujetó, y él midió 6 medidas de cebada. Eso era provisión como para 2 semanas, eran como 60 libras de cebada. Y yo insisto en que Ruth podía ser bonita, pero era fuerte. Esta mujer no era, no. Y de paso yo creo que hay aquí algo sabio de parte de Ruth, de vos, perdón, porque si alguien veía a Ruth saliendo del campo, ¿y dónde tú estabas? No, yo cargando un saco de cebada, iban a pensar, oye, esta mujer se quedó trabajando la noche entera. Así que fue sabio. Vos está protegiendo a Ruth. Y me encanta el detalle, dice, y se las puso encima. Y yo imagino a Ruth mirando este saco. Y él dice, espérate, no te preocupes. Agarra el saco y se lo coloca encima. En cierto modo, yo pienso que vos cumplió las palabras de Efesios 5:25 cientos de años antes de que Pablo lo escribiera. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, habiéndola santificado, se entregó a sí mismo por ella para santificarla. Y luego dice, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Eso es lo que vos estás haciendo por Ruth. Jóvenes, el amor, el verdadero amor, se manifiesta en la pureza, el respeto y la protección. Chicas, no se dejen manipular cuando tu novio te dice que si no te acuestas con ella antes del matrimonio no lo amas. Eso es manipulación. Eso no es verdadero amor. El verdadero amor protege, el verdadero amor respeta, el verdadero amor conserva la pureza. Vos protegió a Ruth porque realmente la amaba y deseaba lo mejor para ella. Y lo que es más sorprendente, vos no solo estaba cuidando a Ruth, desde ya estaba cuidando a Noemí. Ven el versículo 16. Y cuando llegó a donde estaba su suegra, esta dijo, ¿cómo te fue, hija mía? Mire, yo sé que esto es especulación, pero yo creo que tengo derecho a especular. Yo creo que Noemí no pegó un ojo esa noche. De verdad, era una situación muy tensa. Ella no sabía cómo iba a llegar Ruth a la casa, si llorando como una Magdalena o con una sonrisa de oreja a oreja porque vos había cogido la propuesta. Ella no tenía ni idea. ¿Cómo te fue, hija mía? Y le contó todo lo que el hombre había hecho por ella y dijo, me dio estas 6 medidas de cebada, pues dijo, no vayas a tu suegra con las manos vacías. Oh, interesante. ¿Qué fue lo que dijo Noemí cuando llegó a Belén?
en el capítulo 1, versículo 21, yo me fui llena, pero he vuelto vacía. Y ahora vos está usando exactamente la misma expresión. ¿Habrá escuchado vos que eso fue lo que Noemí dijo cuando llegó a Belén? Y ahora le está mandando un mensaje y le está diciendo: ya no te preocupes más. Ya tú tienes quien supla por ti, quien te provea. ¿O será que Dios está usando a vos para hablarle al corazón de Noemí? ¿O todas las anteriores? Yo creo que Dios está tratando con el alma de esta mujer. Yo volví vacía. En el capítulo 1 volvió con Ruth. En el capítulo 2 Ruth llega a la casa con 30 libras de cebada. En el capítulo 3 Ruth llega a la casa como con 60 libras de cebada. Y un hombre que le ha prometido: no te preocupes, yo resuelvo eso hoy. Vacía. Dios estaba lidiando con el alma de esta mujer. Y miren el impacto en Noemí, versículo 18. Entonces Noemí dijo: espera, hija mía. ¿Cómo comenzó el capítulo? Con desesperación. Noemí elucubrando cómo ella iba a mover la providencia. Ahora tenemos a Noemí esperando, aconsejando a su nuera: espera, hija mía, hasta que sepas cómo se resolverá el asunto, porque el hombre no descansará hasta que no haya arreglado esto hoy. Definitivamente la teología de Noemí continúa refinándose. ¿En qué paró esto? Lo veremos la semana que viene. Por ahora, permítame compartir algunas lecciones que aprendemos de este capítulo. La primera, hay muchas lecciones aquí, voy a limitarme a 3. La primera es que aunque muchas veces cosechamos las consecuencias de nuestras malas decisiones, mis amados hermanos, nuestras imprudencias nunca van a frenar el plan de Dios. Nunca van a frenar del plan de Dios. La estrategia de Noemí, como hemos dicho, pudo haber terminado muy mal esa noche, pero una de las formas como podemos percibir la extraordinaria sabiduría de Dios es como Él lleva a cabo sus planes para la gloria de su nombre y para el bien de su pueblo, a pesar de nuestras estupideces, a pesar de nuestras malas decisiones. Y por si acaso, eso no quiere decir que ahora vamos a actuar alocadamente confiando en que Dios enderezará las cosas a final de cuentas, porque lo cierto es que la mayoría de las veces vamos a cosechar los resultados de nuestra necedad. Tened cuidado cómo andáis, dice Pablo en Efesios 5:15, no como insensatos, sino como sabios. No debemos actuar como Noemí, presuponiendo que al final nos va a ir como a Ruth. Sin embargo, es muy consolador saber que cuando estemos en la gloria y miremos hacia atrás, veremos que nuestras estrategias noemescas, o sea, como la de Noemí, no escaparon del control soberano de nuestro Dios, y que en una forma misteriosa Él las usó para llevar a cabo su plan a pesar de nosotros. ¡Qué Dios tan sabio! Lo segundo que aprendemos de esta historia es que Dios quiere que su pueblo redimido
actúe como una comunidad de redención. Dios quiere que su pueblo redimido actúe como una comunidad de redención. ¿Por qué esta ley del Redentor? Para que los miembros de la familia se cuiden entre sí. ¿Por qué tantas leyes en la ley de Moisés para alcanzar incluso a los extranjeros que venían a refugiarse en medio de ellos? Los israelitas debían tener misericordia del pobre, debían tener misericordia de la viuda, debían tener misericordia del desamparado, debían tener misericordia del extranjero, como Dios tuvo misericordia de ellos, rescatándolos de la opresión de Faraón en Egipto y llevándolos a una tierra que fluye leche y miel. Lo sorprendente es que cuando vamos al Nuevo Testamento, nos damos cuenta que muchas de estas leyes tienen su contraparte en el nuevo pacto. Mis hermanos, ¿qué dice en 1 Timoteo? Por poner un ejemplo, 1 Timoteo capítulo 5. Escuchen esto. Honra a las viudas que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos, o sea, la iglesia debe cuidar de sus viudas, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, que no se cargue a la iglesia, dice Pablo, que aprendan estos primero a mostrar piedad para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es agradable delante de Dios. ¿No es el mismo principio? Versículo 8. Pero si alguno no provee para los suyos y especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. ¿Se dan cuenta, hermanos? Nosotros somos una comunidad de hombres y mujeres redimidos por gracia, que debemos dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Nosotros debemos mostrar el carácter misericordioso y bondadoso de Dios, siendo misericordiosos y bondadosos con aquellos que padecen necesidad. Dios quiere que su pueblo redimido sea una comunidad de redención. Pero lo más sorprendente de esta historia es que nos lleva a mirar hacia adelante, hacia un acto de redención infinitamente. Más sublime y más trascendental. La redención tenía un costo para el redentor, porque él debía comprar de vuelta lo que su pariente cercano había perdido. Se trata de un rescate en el que el redentor tiene que perder algo para recobrar algo por el bien de otro. Es un acto de bondad. Pero cuando vemos la bondad de Booz en acción,
protegiendo y proveyendo para una moabita en necesidad. Mis hermanos, nosotros debemos ver allí un ínfimo e imperfecto reflejo de la bondad de Dios en Cristo, que nos libró de la opresión y de la condenación del pecado al precio de su bendita sangre. Todos nosotros somos Ruth. Todos nosotros somos esa moabita gentil en necesidad. Estamos en una situación miserable por causa de nuestros pecados. Somos esclavos de nuestras pasiones y deseos y no podemos rescatarnos a nosotros mismos. Mis hermanos, amigos que están aquí, necesitábamos un pariente que pagara el precio. No en balde, dice en el capítulo 2 de la carta a los Hebreos, en el versículo 11, que Jesús no se avergüenza de llamarnos ¿qué? Hermanos. Jesucristo tuvo que hacerse hombre. Jesucristo tuvo que asumir nuestra naturaleza para poder actuar como nuestro Redentor. En ese mismo capítulo 2 de la carta a los Hebreos dice en el versículo 17 que Él tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un misericordioso y fiel sumo sacerdote para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Nuestro Señor Jesucristo se hizo como uno de nosotros para poder pagar el precio de nuestra redención. Y ahora escuchen, y así poder perpetuar nuestro nombre y darnos una heredad eterna en los nuevos cielos y la nueva tierra. Qué bendito Redentor tenemos en Cristo. Qué bendito Redentor. Permítame concluir con una historia que el doctor Martin Lloyd-Jones relata en su libro Depresión Espiritual. En el siglo XVII, el rey de Inglaterra había prohibido tajantemente que los creyentes participaran de la cena del Señor fuera de los servicios de comunión en la iglesia estatal, en la iglesia anglicana. De manera que muchos grupos que deseaban adorar al Señor con una limpia conciencia, no conforme a los rituales de la iglesia oficial, sino de acuerdo a lo establecido por el Señor en la Biblia, se reunían en secreto para celebrar esta ordenanza a riesgo de ser descubiertos y severamente castigados, incluso a riesgo de pagarlo con sus propias vidas. Los soldados del rey salían a patrullar los domingos, buscando por todas partes a los que se atrevieran a violar esta prohibición. Bueno, la historia es acerca de una joven que iba camino a asistir a uno de estos servicios de comunión y a punto de doblar una esquina se encuentra de repente con una banda de soldados. Y ella sabía que ya no tenía escapatoria. Ella sabía que iba a ser interrogada. ¿A dónde vas este domingo en la tarde? Por un lado, ella no quería mentir, pero por el otro lado, ella sabía muy bien lo que podía costarle decir la verdad. Pero Dios da palabras en el momento preciso. Cuando los soldados la interrogaron, esta joven se encontró a sí misma respondiendo de esta manera: mi hermano mayor ha muerto y esta tarde van a leer su testamento. Él hizo algo por mí y me ha dejado una herencia.
y quiero estar presente cuando se lea su voluntad. Y los soldados la dejaron seguir su camino. Mis hermanos, eso es precisamente lo que nosotros venimos a hacer cada domingo cuando nos congregamos. Como iglesia venimos a leer el testamento de nuestro hermano mayor, que no solo murió por nuestros pecados, sino que también resucitó al tercer día y ahora está sentado a la diestra de Dios, intercediendo por cada uno de aquellos que Él redimió, pagando el precio del rescate ante la justicia de Dios. Oh, mis amados hermanos, no hay razón para la desolación y la desesperanza si eres uno de los redimidos del Cordero. Tu hermano mayor te ha dejado una herencia que nada ni nadie te podrá quitar, y ahora está velando por ti y obrando en ti hasta que estés en su presencia, transformado a su semejanza. Sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para ser hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Jesucristo se hizo como uno de nosotros para poder morir en la cruz, pagar el precio del rescate y librarnos de la condenación y de la esclavitud. Pero si ese no es tu caso, mi amigo, si tú no puedes decir con certeza que Jesús es tu Redentor, yo te invito a que vengas hoy al trono de la gracia, arrepentido de tus pecados y confiando únicamente en su obra de redención. Yo te invito por medio de la palabra de Dios a que vengas por la fe a refugiarte bajo la sombra de las alas de ese Redentor. Mi amigo, yo no sé si tú eres casado, si tú eres soltero. Mi amiga, yo no sé si tú eres casada, si tú eres soltera. Pero este es el marido que tú necesitas. Ven a Cristo y ven ahora. Ven a refugiarte bajo la sombra de sus alas.